Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Junior, flamante campeón del fútbol colombiano del primer semestre. De eliminado en Copa Libertadores y Suramericana a flamante campeón con Julio Comesaña. Ray Vanegas le dio la ilusión al Pasto y fue el único que falló el cobro desde el punto penalti. CMI al lado de la Selección Colombia, informe especial desde Salvador de Bahía. Grave accidente para Chris Froome en el Criterium Dauphiné. Se pierde el Tour de Francia. Liberan a soldados que estuvieron retenidos en San Calixto, norte de Santander. Mafioso, narcotraficante, asesino. Santrich rechazado en el Congreso. Duras acusaciones contra el representante del partido FARC. Nuevos derrumbes en Pereira por lluvias. Se mantiene calamidad pública. Así se ve la montaña de rocas y tierra que tapona la vía al llano en el kilómetro 58. Expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, pasa su primera noche en casa por cárcel. The New York Times dejará de publicar caricaturas en sus páginas. Hablan caricaturistas colombianos. En otras noticias, fueron liberados los 4 militares que estuvieron retenidos por más de 12 horas en San Calixto, norte de Santander, durante un operativo de las Fuerzas Armadas contra el EPL. Los hechos ocurrieron en San Calixto, norte de Santander. Fueron retenidos un capitán, un sargento y 2 soldados que acababan de capturar a 2 supuestos delincuentes. Esto se dio como consecuencia de 2 capturas que hicimos. Uno de los capturados alcanzó a ser movilizado y está fuera del territorio y se encuentra detenido en este momento. El otro le fue arrebatado a las autoridades, a la fuerza legítima. Los militares lograron sacar de la zona al otro capturado, identificado como alias Misael. Los 2 harían parte de la banda Los Pelusos y estaban involucrados en la masacre de 12 personas en el municipio de El Tarra. Esta noche, gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo, fueron liberados los militares. Porque estamos seguros que los campesinos del Catatumbo, esos agricultores que trabajan todos los días por buscar el desarrollo de su región, no están inmersos en este tipo de delitos. Vamos a identificar a estos criminales que hicieron esto hoy a través de las denuncias con Fiscalía, la Policía Nacional y la Inteligencia para buscar quiénes fueron. Los militares pasarán la noche en un batallón donde se recuperarán de las agresiones que sufrieron durante la asonada. La plenaria de la Cámara boicoteó la presencia de alias Jesús Santrich, quien llegó al Congreso para participar en su primera sesión plenaria. El Centro Democrático lo calificó de mafioso y los partidos de oposición e independientes se mostraron indignados con su presencia. Con las pancartas que decían "En el Congreso no queremos terroristas, fuera Santrich", el Centro Democrático fue el primero en intervenir. Rechaza con vehemencia la presencia del narcoterrorista Jesús Santrich en el recinto del Congreso de la República. Y téngalo por seguro, señor Santrich, alias Santrich, que no descansaré hasta que se haga justicia en Colombia y usted sea extraditado. El representante conservador Jaime Felipe Lozada, quien permaneció 4 años secuestrado por las antiguas FARC, llevó la vocería del partido. Con un mafioso sentado hoy con plenos derechos políticos y civiles como representante a la Cámara, cuando debería de estar preso en una cárcel de los Estados Unidos. Mientras Jesús Santrich escuchaba atento los insultos de estas colectividades, los partidos independientes y de oposición pidieron la palabra. José Daniel López, representante de Cambio Radical, expresó con vehemencia la posición del partido. Y no logro terminar de entender por qué toma la decisión de posesionarse para meter al país en este show. Quien más pierde es el acuerdo de paz. Nosotros no podemos relativizar y no podemos caer en ese juego. Eso no es la posición de un verdadero liberal. Algo más relajado, Jesús Santrich lució la bufanda del Atlético Junior en respaldo al equipo por cuyo departamento ocupa una curul en el Congreso. El Partido Verde llamó a respaldar las instituciones y por eso exhibió pancartas con la leyenda "Defendamos la paz, no a Santrich". Este señor, del cual defendimos que estuviera en un proceso de paz y que nos ha decepcionado, es un aforado constitucional. Jesús Santrich, acompañado por la bancada del partido FARC, se mostró tranquilo y dispuesto a regresar a la plenaria, pues asegura que ese es su mandato como congresista. Pues yo estaba preparado para eso y estoy preparado para seguir asumiendo cualquier crítica, cualquier observación, cualquier objeción. Mañana volveremos a vivir un nuevo capítulo de Jesús Santrich en el Congreso.
Nuevos derrumbes en Pereira provocados por las fuertes lluvias. Se mantiene el decreto de calamidad pública. Más de 50 deslizamientos de tierra tienen en alerta los organismos de socorro de Pereira, que en las últimas horas se enfrentaron a un fuerte aguacero que dejó a su paso inundaciones, afectando a más de 200 familias que se inundaron en varios puntos. Estas lluvias también generaron deslizamientos de tierra que generaron bloqueos en la vía que comunica Pereira con el valle a la altura del aeropuerto Matecaña y en Caracol La Curva en la vía Armenia. Son en total, como les decía, 12 nuevos deslizamientos y desbordamiento del río Consota, que ya por fortuna está regresó a su cauce normal. Más de 8 horas permanecieron estas vías bloqueadas, lo que generó gran caos vehicular, mientras que la vía La Romilia del Pollo permanece cerrada, mientras se remueve la cantidad de tierra y se continúa con la ayuda de caninos la búsqueda de posibles víctimas. Las mismas 4 víctimas, todavía no hemos tenido reporte de nuevas familias buscando seres queridos en ese lugar, nada. Hoy se ordenó el traslado de las más de 100 familias en riesgo que se encuentran en la urbanización, en la parte alta de la zona del deslizamiento. No nos han dejado sacar nada, ahora apenas la ropita que saqué ayer, no nos han dejado sacar nada. Las casas de la Manzana 5 hasta donde se presentó la falla se están moviendo, hay puertas que no abren, hay grietas en las casas, hay grietas en las salas, en las cocinas, o sea que sí hay un movimiento y es muy preocupante. Las lluvias en las últimas horas generaron varios estragos e incluso arrastraron vehículos. CMI sobrevoló con un dron la impresionante montaña de roca y tierra que mantiene taponada la vía al llano en el kilómetro 58 desde hace 30 días. Continúa cerrada la vía Bogotá-Villavicencio en el kilómetro 58. La situación se agudiza con el pasar de las horas. La primera que está viendo acá por ahora es el agua, porque aquí no hay agua para alimentarnos ya para comer. Toca con agua, lluvias, todo. Pero es que se venga toda esa loma y se está perdido acá con todo el pueblo de Guayabetal. Este sensor, que fue ubicado justo frente a la montaña en riesgo de colapso, envía en tiempo real alertas por movimiento. La situación es crítica y lo peor que podría pasar es que esta montaña se desprenda cayendo sobre el resto de la vía y la quebrada, generando una tragedia. En estas imágenes captadas por CMI se puede observar la magnitud de la crisis por los más de 17.000 metros cúbicos de material que permanece sobre la vía. El municipio más afectado sigue siendo Guayabetal por su cercanía a los derrumbes. Estamos en alerta, pero al día de hoy no han bajado material al río, que es el escenario donde nos tocaría una probable evacuación. Según el alcalde de Guayabetal, las clases se reanudarían mañana. El día de hoy, en concertación con la Secretaría de Educación, vamos a normalizar las clases. El sobrevuelo también evidencia el riesgo que corren al menos 18 galpones que albergan 200.000 pollos, en el cual trabajan 105 personas y que está ubicado justo en la cima de esta imponente montaña. El material que cae en la montaña ya se está uniendo con el río que pasa junto a la vía. El Tribunal Superior de Bogotá aclaró que no se ha frenado el traslado de usuarios de Medimás a otras EPS. Ante la preocupación de los usuarios afiliados a Medimás por la suspensión del traslado de ellos a otras EPS, el Tribunal Superior de Cundinamarca explicó a través de un comunicado que la medida no se ha frenado y que lo que se está esperando es la decisión del Consejo de Estado. Por eso, representantes de organizaciones de los usuarios exigen que haya una celeridad en la decisión. Lo que se espera es que el Consejo de Estado dicte medidas cautelares o se pronuncie lo más pronto posible, porque estamos en una interinidad. Pero para los ciudadanos y usuarios de esta EPS, la situación sigue siendo crítica. Medicamentos a los que no tienen acceso tienen que ir a hacer unas filas impresionantes y ahora tras del hecho, si están enfermos no tienen a dónde los desplacen. Pues yo veo que aquí en Colombia la crisis de salud está tremenda y el gobierno la tiene totalmente descuidada y por eso se están viendo esos problemas. Expertos aseguran que es necesario hacer una nueva reforma a la salud. La Comisión de Regulación finalmente no decidió hoy si Claro es o no un operador dominante. La comisión aseguró que por agotamiento de tiempo se tuvo que suspender la sesión y una vez más los operadores quedaron con la incertidumbre de qué va a pasar. Los operadores como Movistar, Tigo, Virgin, entre otros, señalaron a través de una carta que sin regulación no hay igualdad de condiciones para competir en el mercado. The New York Times le dice adiós a las caricaturas políticas y desde el próximo 1 de julio dejará de publicarlas, tras la polémica que desató una viñeta satírica que fue tachada de antisemita y generó fuertes protestas de la comunidad judía.
El prestigioso periódico The New York Times dejará de publicar caricaturas políticas en su edición internacional a partir del 1 de julio, tras la enorme polémica que generó una viñeta satírica que fue tachada de antisemita. El pasado jueves 25 de abril, el diario neoyorquino publicó en su sección de opinión una caricatura que ridiculizaba al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que fue caracterizado como un perro lazarillo cuyo lazo sostenía un Donald Trump ciego. En el dibujo fueron utilizados símbolos religiosos sagrados para la comunidad judía. Netanyahu usaba un collar con la estrella de David, mientras que Trump portaba una kippah en la cabeza. The New York Times, que tildó la publicación como un error de juicio, expresó en un comunicado que esta decisión estuvo bajo consideración más de un año y ahora busca invertir en nuevos formatos periodísticos. Caricaturistas colombianos calificaron de equivocada y absurda la decisión del New York Times de cancelar las caricaturas políticas en su periódico. La decisión del periódico estadounidense fue adoptada luego de las críticas que recibió por la publicación de una caricatura que fue calificada como antisemita. Para los caricaturistas colombianos, esos dibujos cumplen con la función de decir lo que los periodistas a veces no pueden. Las caricaturas están hechas para fastidiar, están hechas para echarle salecita a la herida, para molestar, para ofender. Las caricaturas no son para aplaudir, ni son para hacer homenajes generalmente. Criticaron que un periódico de tanta tradición tome una decisión de esas. Lo que hizo New York Times sí es una respuesta exagerada y un tinte bastante político, y supongo que le queda más fácil a ese periódico no volver a contratar caricaturistas, porque si pinta a un judío entonces es antisemita. Nos va a tocar seguramente en el futuro tener otros comparativos gráficos para poder generar el espacio gráfico y lúdico que la gente busca. Agregaron que también se debe respetar la libertad de expresión en las caricaturas. En libertad condicional quedó el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, tras pasar un año en prisión por espionaje político. Luego de 11 horas de deliberación, un tribunal de Panamá ordenó la excarcelación y arresto domiciliario del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, acusado de espionaje político y peculado. Se programó una audiencia para el viernes apelada por la defensa por considerar que la medida cautelar no cumplía con las medidas de libertad absoluta que habían solicitado al tribunal. Martinelli cumplirá su detención en su residencia en la ciudad de Panamá, tendrá prohibido salir del país sin autorización judicial, por lo que deberá entregar su pasaporte, no podrá dar declaraciones a los medios y utilizar las redes sociales. La orden fue emitida después de que los abogados de Martinelli solicitaran su liberación luego de que cumpliera un año de detención provisional por el caso de las escuchas telefónicas ilegales. Las fuertes protestas en Hong Kong en contra de la ley de extradición a China dejan decenas de heridos. Las calles de Hong Kong fueron paralizadas por cientos de miles de manifestantes que se levantaron en contra de una polémica ley que, de aprobarse, permitiría extraditar a ciudadanos hongkoneses a China. Las autoridades utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a aquellos que intentaban ingresar a la fuerza a la sede del Consejo Legislativo, donde hoy se tenía previsto reanudar el debate sobre el proyecto de ley, pero que ante el panorama de caos y destrucción tuvo que ser aplazado. Los detractores de la propuesta aseguran que la normativa busca acabar con la independencia de ese territorio, que si bien es parte del gigante asiático, cuenta con su propio sistema judicial. El gobierno anunció que a pesar del peso fiscal por la entrada de venezolanos, el déficit será menor al esperado. Gracias al mayor recaudo de impuestos y a la eficiencia en el gasto en 2019, el déficit ya no será de 2,7%, sino de 2,4% del PIB. Estamos siendo más responsables que lo que ha sido las finanzas públicas en general, y nos permite de alguna manera consolidar una senda de las finanzas públicas. Hay que recordar que el Comité de Regla Fiscal había flexibilizado la meta debido al peso que trae la migración de venezolanos. Eso nos está costando del orden del 0,5 del PIB. Hay estimativos de 0,3 y hay estimativos de 0,7. Una de las metas de este gobierno es llevar el déficit fiscal al 2,2% en 2020, al 1,8% en 2021 y al 1,6% en 2022. La meta de 2023 a 2030 es llevar el déficit al 1%. Hasta aquí CMI Última Emisión. No se pierda CMI Primera Emisión de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo por el Canal 1.